Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar la primera parte de la carpeta recuperación segundo grado de secundaria. Bien, empezamos con la primera parte. Bueno, disculpando, estamos retomando otra vez estas actividades, hemos estado ocupados, pero bueno, vamos en el orden. Nos habíamos quedado en tercer grado, segundo, luego vamos a publicar primero y otra vez comenzamos desde quinto de secundaria. Bien, estas son las orientaciones. Experiencia de aprendizaje número 1, segundo grado de secundaria, sobre el bienestar emocional y distanciamiento social. Recuerden de que son 4 experiencias de aprendizaje. Competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Bien, vamos de frente a las 2 actividades que se han dejado en esta experiencia. La actividad número 1, elabora una encuesta para recopilar información relacionada a las emociones y distanciamiento social. Bien. Bueno, por acá está la parte, digamos, de la actividad, la descripción de la actividad. Bueno, ¿qué debes hacer? A ver, vamos a leer, digamos, un poco de este texto. Dice, ¿cuáles son los efectos psicológicos de aislamiento? Ipsos 2020 mencionó que en la última encuesta realizada por Global a casi 14,000 personas de 15 países, el 43% de encuestados dijeron estar impacientes por volver a la vida normal. Otro tercio, que es el 34%, se muestra preocupado por su salud, mientras que el 15% se siente solo y el 12% está enojado por las restricciones a su libertad. Al mismo tiempo, sin embargo, más de la mitad, el 55%, se preocupa por los que son vulnerables o débiles, mientras que poco o menos de un tercio, 31%, se siente feliz de pasar tiempo con su familia. Otro de cada 5, 22%, se inspira en la forma en que las personas se están adaptando. Bueno, la actividad es relacionada a lo que dice ahí, que es, digamos, las emociones y distanciamiento social. Por acá están diciendo, ¿qué debes hacer para iniciar nuestro estudio y responder a las preguntas sobre cómo se manifiestan las emociones y distanciamiento social en nuestra comunidad? Identificaremos el objetivo de estudio, la población o muestra y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Para ello completamos el siguiente cuadro. Bien, entonces hay que hacer una investigación, en primer lugar una encuesta sobre recojo de información de las emociones y distanciamiento social en nuestra comunidad. ¿Cuál es el tema de estudio? Contestamos por acá. Todo lo que es de azul es lo que ustedes van a contestar. Las emociones y el distanciamiento social. ¿A quiénes vamos a encuestar? A miembros de nuestra comunidad. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Que es la muestra. Se sugiere hasta 40 personas. ¿Qué tipo de variable vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son variables cualitativas y cuantitativas? ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Observar en qué condiciones se manifiestan las emociones en el contexto del distanciamiento social. ¿Qué preguntas vamos a considerar? Bueno, acá hay un conjunto de preguntas que puedes tú incluso modificar, adaptar, ya quitar de repente algunas o agregar otras, pero que tengan que ver con el tema. ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu sexo? ¿Estás satisfecho con quién eres? ¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras? Cuando haces algo mal, te criticas a ti mismo internamente. Bueno, es una propuesta. Ya es una propuesta. ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Qué preguntas recogen los datos cuantitativos? Bueno, identificar en qué edad, porque hay que ver por qué hacemos esa pregunta, digamos, hacia qué objetivo nosotros como investigadores tenemos o hacer la pregunta. O sea, no se trata de elaborar una pregunta por elaborarla, tiene que tener un objetivo claro. Entonces acá dice, ¿cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Qué preguntas recogen datos cuantitativos? Bueno, ¿cuál es el propósito de cada pregunta? Por ejemplo, de la pregunta ¿qué edad tienes? Identificar en qué edad frecuente se manifiestan las emociones negativas, en qué sexo es más frecuente el manejo de las emociones, identificar si la persona es asertiva expresando sus emociones, identificar si la persona es empática con otras que se sienten mal. ¿Qué título tendría la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? Bueno, título, el manejo de las emociones en mi comunidad en el contexto del distanciamiento social. Indicaciones daremos, indicaciones. Por ejemplo, marca con un aspa la alternativa que mejor representa tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas.
consideramos que las preguntas nos permitan recoger, acá nos dicen que, consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitaremos para el estudio, porque sí considero que las preguntas recogerán los datos que necesito para el estudio. Como les digo, las preguntas tienen que estar, digamos, enmarcadas dentro del tema de investigación, ¿no? Bien, ahora que ya tenemos definidas las variables y las posibles preguntas del cuestionario, es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Muy bien, este cuestionario, todo esto que voy a resaltar con letra azul, todo esto es un cuestionario propuesto que ustedes lo tienen que hacer, ¿no? Además se les ha dado ahí propuesta también, ¿no? Creo que se les ha enviado propuesta en la carpeta de recuperación. Siempre colocar el gracias por su colaboración. Ustedes lo pueden modificar incluso con el diseño. Ahí está el título de la encuesta, debe estar las indicaciones, las preguntas elaboradas de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Bien, ahora sí, tomar en cuenta que es momento de aplicar la encuesta. Recordemos a quiénes y a cuántos vamos a encuestar. Bueno, y cómo vamos a encuestar: por WhatsApp, correo electrónico, de manera impresa. Ahora que ya recopilamos los datos, es necesario organizarlos. Para ello respondemos las siguientes preguntas. Muy bien, hay que responder estas preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos en el cuestionario? Los datos que recogimos en el cuestionario los debemos organizar en tablas de frecuencias para datos no agrupados. Claro que sí, después de tener, digamos, las respuestas, vaciamos esos datos en la tabla de frecuencia, que de aquí lo vamos a ver también. ¿Qué características tendrá la tabla de frecuencias? La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos asignado a cada dato en su frecuencia correspondiente. En la frecuencia absoluta se colocará la cantidad de datos para cada uno de los tipos de clase de variable. En la frecuencia relativa se escribe el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de datos. Y también, lógicamente, que tiene que ir esta frecuencia que estoy sondeando acá, que es la porcentual. Ahora sí, entramos a la elaboración de nuestras tablas de frecuencias para organizar los datos. Se sugiere hacer 3 tablas como mínimo. ¿Qué quiere decir 3 tablas como mínimo? Que tú debes de recoger 3 preguntas y hacer 3 tablas. Ahora, si quieres hacer de todas las preguntas, de las 5 o 6 preguntas que están ahí en la encuesta, entonces tendrías que hacer 6 tablas, ¿no? Bien, eso es importante. Bien, tabla número 1 dice de la pregunta: ¿estás satisfecho con quién eres? Bueno, aquí sí, 12, no, 28, es una propuesta, ¿no? ¿Cómo sacamos esta frecuencia relativa? Dividiendo. ¿Cómo sale el 0,30? Dividiendo 12 entre 40. De repente tu profesor también quiere las operaciones, entonces por ahí aparte le presentas la división de 12 entre 40, te va a dar 0,30, y 28 entre 40, 0,70. Bueno, y para hallar la porcentual ya sabemos que esta relativa la tenemos que multiplicar por 100 y agregar el signo del tanto por ciento y nos da la porcentual. Bien, vamos con la segunda tabla propuesta. Ojo que estas tablas se ha elaborado de las preguntas de la encuesta. Esto está en las preguntas. Ya, vamos a ver. Tabla número 2. ¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras? Bueno, ahí están. Esto también se ha sacado de la encuesta. Los que contestaron siempre, 20, casi siempre 12, a veces 6, nunca 2. Recuerda que estamos encuestando a 40 personas, por eso aquí da los totales de 40. Muy bien, entonces, ¿cómo sale este 0,50 dividiendo 20 entre 40? ¿Cómo sale este 0,30 dividiendo 12, su propia frecuencia entre el total de datos, 12 entre 40 y así? Muy bien, y acá está la variable, la frecuencia relativa porcentual. Tabla número 3, cuando haces algo mal, ¿te criticas a ti mismo internamente? Bueno, ahí están las respuestas. Se supone que todo ello suma 40. Y lo mismo, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ya lo hemos explicado cómo es. Bueno, yo he hecho una tabla 4 y la tabla 5. Mira que están diciendo como mínimo las 3 tablas, pero yo he hecho acá las 5 tablas de las 5 preguntas más importantes que tiene la encuesta. Entonces ahí lo dejo. Ya, para no hacer tan extenso este video, ahí dejo digamos las posibles respuestas que han podido hacer en tu encuesta. Porque en tu encuesta puede variar la cantidad, y si varía la cantidad, varía los valores de la frecuencia relativa y por supuesto de la frecuencia porcentual.
Por acá dice, leemos y analizamos la información de las tablas de frecuencia. Para ello nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de cada una de ellas? Entonces, puedes hacer un resumen de las 5 o de las 3 que hagas, o de las 4, o puedes hacer una interpretación por cada una de las tablas. Entonces por acá yo más o menos he contestado lo siguiente. ¿Qué información podemos obtener de cada una de ellas? De la tabla 1, que la mayoría de encuestados no está satisfecho con lo que es. De la tabla 2, que con mayor frecuencia a los encuestados siempre les cuesta expresar sus emociones con palabras. De la tabla 3, que mayormente casi siempre hay críticas de sí mismo cuando hace las cosas mal. De la tabla 4, que con mayor frecuencia nunca considera capaz de influir en otras personas cuando éstas están pasando por un mal momento. Y de la tabla 5, que casi siempre el distanciamiento social evita que la persona tenga nuevas amistades. ¿Qué podemos decir sobre las emociones en mi comunidad? Podemos decir que existen emociones negativas influyentes del distanciamiento social, pues las personas no se sienten contentas con lo que son y más aún tampoco influyen en forma asertiva en otras que tienen problemas. A esto se suma el problema de relacionarnos con otras personas, ya que la mayoría afirma que el distanciamiento social evita conocer nuevas amistades. Qué interesante, porque esto ya es, digamos, como una conclusión, ¿no?, de la interpretación o de la observación de las 5 tablas. Muy bien, ahora con la actividad número 2. Elaboramos e interpretamos gráficos para formular conclusiones sobre las emociones y distanciamiento social. Bien, seguimos con la primera experiencia. Ojo, ya que cada experiencia tiene 2 actividades, entonces esta es la segunda. Entonces, luego de hacer las tablas, hay que hacer en esta actividad los gráficos estadísticos. Muy bien, vamos directo. Acá nos dan ejemplos de gráficos. Bueno, por acá contestamos. ¿Qué título pondrás a tus gráficos? Los títulos de los gráficos tienen que ir de acuerdo a las preguntas de sus respectivas tablas. Ojo que siempre los gráficos deben tener títulos y eso va a depender de qué título tuvo tu tabla. ¿Cuáles serán las características de tus gráficos? Contestamos. Ya que las tablas de frecuencias que hicimos anteriormente son variables cualitativas, recuerda que no hemos visto ninguna tabla de variable cuantitativa. Lo conveniente es que se utilice gráficos de barra o gráficos de sector circular. ¿Ya? Veamos, ¿qué gráficos haré por tabla? Bueno, para la tabla 1 yo he escogido elaborar un sector circular, ya que solamente tiene 2 tipos de variables. Muy bien, aquí está propuesto el gráfico. ¿Estás satisfecho con quién eres? Ojo que esta frecuencia relativa porcentual, estos porcentajes los he sacado de la tabla 1, ojo. Muy bien, ahí está entonces el dibujo que deberían hacer. Esto háganlo en Office, es fácil hacer un gráfico circular en Office, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ángulo de cada sector circular no es cualquiera. El ángulo siempre es directamente proporcional a la frecuencia relativa, porcentual en este caso. Muy bien, para las tablas 2, 3, 4 y 5 he elaborado gráfico de barras. Tú si quieres puedes elaborar otro gráfico circular. Muy bien, ahí está el gráfico de la 2. De la tabla 2, te cuesta expresar tus emociones con palabras. Muy bien, ahí elaborado. Ojo que estas alturas de las barras depende de lo que hemos visto en las tablas, ya en la segunda tabla. Muy bien, aquí está el gráfico de la 3. Cuando haces algo mal te criticas a ti mismo internamente. Aquí está estas alturas de las barras, también depende de la frecuencia que hay en la tabla 3. Vamos con la 4. Gráfico 4, ¿te consideras capaz de influir positivamente en los sentimientos de alguien que está pasando por un mal momento? Ahí está. Ajá. Muy bien, también esta información la traigo de la tabla 4. Y el gráfico 5, el distanciamiento social evita que tengas nuevas amistades. Ahí está también, las alturas de las barras también corresponde a la frecuencia absoluta de la tabla número 5. Ahora sí leemos e interpretamos, dice nuestros gráficos, ¿qué información brinda el gráfico 1? Esto también similar a lo que nos brindaba la tabla 1, ¿no? Que el 70% no está satisfecho con lo que determina baja autoestima en los encuestados. ¿Qué información brinda el gráfico 2?
que la mayoría de encuestados siempre le cuesta expresar sus emociones con palabras y en segunda instancia casi siempre no lo hacen. Información brinda el gráfico 3, que la mayoría de encuestados casi siempre se critica internamente cuando hace algo mal. Información brinda el gráfico 4, que con mayor frecuencia nunca influye positivamente en los sentimientos de otro cuando está pasando por malos momentos. Y que información brinda el gráfico 5, que con mayor frecuencia casi siempre el distanciamiento social evita tener nuevas amistades. Planteamos conclusiones, ahí están las conclusiones ya planteadas, pues no los voy a leer para no ser extensivo. ¿Y a qué conclusiones llegamos a partir de la información que nos brinda los 4 gráficos de barras? Ahí está también la conclusión final. Muy bien, hemos terminado la primera parte que corresponde a la primera experiencia de aprendizaje. Por aquí hay que valorar nuestros aprendizajes, hay que evaluar nuestros aprendizajes y hay que poner logrados a todos estos criterios. Regresamos porque falta la experiencia número 2, 3 y 4. Muy bien, regresamos con una segunda y posiblemente se haga hasta una tercera y cuarta parte. Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.